Hola amigos, bienvenidos a la insólita experiencia. Es un placer estar aquí con todos vosotros y seguro que os estáis preguntando qué hago yo aquí, ¿verdad? Desde el minuto 1 sin que esté Johanan. Bueno, como ya sabéis todos, Johanan se está recuperando poco a poco de su intervención quirúrgica. Afortunadamente todo ha salido bien, todo va viento en popa. Lo único que, bueno, pues estos días tiene que tener reposo, descanso, tranquilidad y por eso, bueno, pues no puede estar quizá tan activo, obviamente como siempre. Entonces, bueno, para ayudarle, estoy aquí hoy haciendo esta transmisión de un programa especial que espero que os guste, ¿vale? Gracias a todos por los mensajes, cientos de mensajes que nos habéis enviado en estos días para dar vuestro apoyo en esta situación complicada que hemos vivido, de la que afortunadamente estamos saliendo y, como digo, todo va muy bien y espero que os guste la exposición que vamos a tener en el día de hoy. Fijaos que hace unas semanas estuvimos, como todos sabéis, en el World UFO Fest en Tecate, en Baja California, organizado por nuestro amigo Dino de Labra, y allí ofreció una conferencia sobre paraufología. A medida que vayamos avanzando en esta intervención vais a comprender en qué consiste esto de paraufología. Y bueno, pues son muchas las personas que me han pedido, que me han preguntado si estaba grabada esta intervención. La verdad que no hubo la posibilidad de que la pudiéramos grabar. Entonces he decidido hacerla hoy por aquí, bueno, pues como digo, en primeras para apoyar a Johanna y después, bueno, pues para compartir este conocimiento con todos vosotros, que espero que os interese y os guste, ¿vale? También quiero dar un saludo especial desde aquí a una persona muy importante que considero para mí un mentor, un maestro y que es pues responsable de que yo esté hoy día hablando de paraufología, ¿vale? Y es mi querido amigo, el investigador español Moisés Garrido. Un abrazo enorme desde aquí para ti y para Claudia, ¿vale? Y espero que te guste mi intervención, ¿vale? Y sin más, queridos amigos, vamos a comenzar. Espero ser capaz de mover los controles porque Johanna me ha explicado un poquito. Y aquí tenéis, bueno, pues la portada de esa conferencia que di en Tecate hace unas semanas. Fue en el mes de noviembre, titulada Paraufología, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Ay, estoy viendo que está desordenada. Un segundito. Como digo, disculpad mis fallos porque es la primera vez que estoy usando el programa de transmitir sin Johanan. Así que disculpad esos fallitos que pueda tener. Sin más, vamos a comenzar hablando de ufología. En primer lugar, es importante que sepamos que la ufología es el estudio del fenómeno ovni, el estudio de los objetos voladores no identificados. No es lo mismo que el fenómeno ovni. Hay un nacimiento para la ufología, para ese estudio, que es a mediados del siglo pasado cuando comienza, pero no hay un nacimiento como tal de la ufología. ¿Por qué? Porque el fenómeno ovni ha existido desde siempre bajo distintos nombres, bajo distintos disfraces a lo largo de cada época de la historia y por lo tanto no es lo mismo ufología que el fenómeno ovni. Entonces esta conferencia va a ser muy clarificadora para que podamos entender los distintos conceptos que hay dentro del estudio de los no identificados y que después de ver esta conferencia podamos entender que hay muchas visiones sobre el fenómeno ovni en el campo de la investigación. No solo la hipótesis extraterrestre, hay mucho más, es muy interesante y vamos a verlo en esta conferencia, que vamos a comenzar, como os decía, señalando cómo nace el estudio de los ovnis. Fue en 1947 a raíz de un avistamiento que tuvo este hombre que veis en pantalla, el piloto civil Kenneth Arnold, que fue el que en las inmediaciones del Monte Rainier, en el estado de Washington, en Estados Unidos, mientras estaba realizando un vuelo, como digo, civil, él era un piloto civil, observa una serie de objetos que le parecieron anómalos. Él lo reportó y a través de una información que dio a un periodista sobre el suceso que había tenido, pues
comentó que los objetos tenían forma de ala delta. La forma es la que veis en el dibujo, en la imagen que él sostiene en esa fotografía. Esa es la forma de los objetos que él vio aquel 24 de junio de 1947, pero al hablar con los periodistas comentó que esos objetos se movían como platos sobre el agua, y de ahí en una interpretación errónea del periodista se publica en prensa que eran platos voladores, platillos volantes. Así es como surge el término y se populariza el término platillos volantes, pero los objetos que Kenneth Arnold vio no tenían forma de platillo volador, sino que tenían forma de ala delta, como vemos en pantalla. Este caso de Kenneth Arnold, junto con el de Roswell, que ocurrió en el mes de julio de 1947, os estoy comentando que el avistamiento de Kenneth Arnold fue el 24 de junio de ese año, y días después, a inicios de julio, ocurre el estrellamiento de Roswell. Estos dos casos provocaron que pues hubiera un interés en estudiar ese fenómeno extraño que comenzaba a observarse en el cielo, esos objetos voladores no identificados que estaban inquietando mucho al público porque se empezaban a publicar en prensa noticias sobre esta temática, y así es como empieza la investigación, tanto por la parte oficial, porque hay organismos militares, institucionales que empiezan a tener un interés y que crean comités y gabinetes especiales, en muchos casos secretos, para estudiar esos objetos que... ¿Por qué se crean esos gabinetes? Porque eran objetos que amenazaban la seguridad nacional, porque estaban violando el espacio aéreo de un país y no sabían realmente el origen del fenómeno. De ahí que surjan no solo esos gabinetes secretos, en muchos casos, sino también que esa información que ellos manejaban sobre el fenómeno se considerara secreta, porque efectivamente afectaba a la seguridad nacional, ¿vale? Ese es el hecho de que se ponga en secreto, porque, bueno, pues había muchos visos de que ese fenómeno pudiera estar provocado por alguna potencia enemiga, en el caso de Estados Unidos. Por eso empiezan a poner en secreto las investigaciones gubernamentales militares que se empiezan a hacer sobre el fenómeno. Pero, como digo, así surge también la ufología civil. Los primeros interesados, personas normales de a pie, de distintas profesiones, distinto género, condición social, cultural, que el común que tenían, el común denominador es que les interesaba, les llamaba la atención, tenían curiosidad por saber qué eran esos objetos de los que hablaba la prensa, y lo que hacen es empezar a estudiarlos. Así es como nace la ufología, que es el estudio, repito, de los objetos voladores no identificados, pero como os decía, no es lo mismo ufología que el fenómeno ovni. El estudio de los ovnis como tal nace en 1947, pero anteriormente sabemos que existían los objetos voladores no identificados. ¿Por qué? Porque existen multitud de relatos históricos, desde la Biblia, que es uno de los documentos escritos más famosos, pasando por periódicos del siglo XIX, crónicas tanto religiosas como de otros ámbitos de siglos anteriores, que nos hablan de extraños objetos en el cielo. Os pongo un ejemplo de los miles que hay en pantalla, que fue un fenómeno celeste que se dio en Nuremberg, en Europa, en el siglo XVI, acerca, bueno, pues de una oleada de objetos extraños que había en el cielo y que, como veis, quedó por escrito. E incluso hicieron fotografías de este acontecimiento. También tenemos documentos incluso en la antigua Roma, documentos donde los primeros cronistas, los primeros historiadores se referían a estos fenómenos anómalos celestes con, obviamente, las palabras de su tiempo. No podían hablar de ovni ni un concepto como nave extraterrestre, porque no eran conceptos de la ciencia ni del conocimiento de su época, sino que se referían a ese mismo fenómeno que se observa en nuestros cielos
usados en la actualidad, como pues escudos llameantes, antorchas, bólidos, vigas en llama, ruedas voladoras, todas estas palabras que al final se están refiriendo a un mismo fenómeno y que son, bueno, pues para nosotros los orígenes del fenómeno ovni, que parece ser que es un fenómeno que ha acompañado al hombre desde la noche de los tiempos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ufología nace en 1947, pero no los ovnis. No de repente en 1947 comienzan a verse cosas extrañas en el cielo y antes no había ocurrido. No, había ocurrido, lo único que nuestros antepasados, como estamos viendo en esta diapositiva, se referían a ello como algo, pues con otras palabras, algo divino, algo diabólico, algo que tenía que ver con las hadas, algo que tenía que ver con las vírgenes. Depende mucho de la psicología y las creencias del testigo de cada época, pero es exactamente lo mismo que se está viendo en nuestros cielos hoy día, pero con otras palabras. Y vamos a seguir avanzando en esta conferencia. Y es importante también que hablemos de la primera hipótesis, aquí la tenemos, que vamos a contemplar en cuanto al origen del fenómeno ovni. Porque, queridos amigos, obviamente cuando nacen los ovnis, lo primero que empiezan a preguntarse los investigadores, cuando nace el estudio de los ovnis, la ufología en 1947, es el origen de ese fenómeno. Os decía que desde el punto de vista oficial podía tratarse de tecnología de alguna potencia enemiga. Cuando empiezan a investigar y se dan cuenta que trayectorias, movimientos relativos a esos objetos no tenían nada que ver con el desarrollo aeronáutico, tecnológico de ese momento en concreto, bueno, pues empiezan a darse cuenta de que quizá esa tecnología es ajena al ser humano, y ahí es cuando surge la hipótesis extraterrestre. Ahí es cuando empieza a considerarse, a intentar hacer análogo, similar, idéntico el concepto de ovnis y extraterrestre, hacer que fueran lo mismo, ¿vale? Pero no, como vamos a ver en esta exposición, la hipótesis extraterrestre es solo una de las cientos de hipótesis que podrían explicar el origen del fenómeno, y de hecho es una de las más simplistas, pero sí, a mediados del siglo XX, con esos primeros avistamientos de ovnis narrados en la prensa, especialmente en Estados Unidos, con ese clima de mirar al cielo debido al auge de la conquista espacial, a las gestas de tanto Rusia como Estados Unidos en cuanto al espacio, y también al auge de la ciencia ficción, de este género que se volvió popular tanto en la literatura como a través del cine, desde últimos del siglo XIX, durante todo el siglo XX, debido a ese clima de ciencia ficción y carrera espacial, pues empieza a relacionarse a los ovnis con los extraterrestres, es decir, con posibles visitantes llegados desde otros mundos, ¿ok?, a visitar a nuestro planeta. Como veis en la diapositiva, lo que aquí comento es que la hipótesis extraterrestre considera que los ovnis son en realidad naves tripuladas por seres que nos visitan desde otros lugares del universo. En esta hipótesis, como bien me enseñó mi buen amigo Moisés Garrido, no se tiene en cuenta el factor humano, que ahora más adelante veremos en qué consiste ese factor humano. Y os pongo aquí esta diapositiva también con distintas características de humanoides, porque si algo destaca en la hipótesis extraterrestre es que muchos testigos de encuentros con naves, encuentros cercanos con naves extraterrestres, donde hay supuestos tripulantes que tienen un contacto con los testigos, se derivan las descripciones que estos testigos han dado, y entre ellas encontramos, bueno, pues multitud de tipos de extraterrestres,
como los que estamos viendo en pantalla. El hecho de que existan tantos tipos de razas, supuestas razas extraterrestres diferentes visitándonos, juega totalmente en contra de la hipótesis extraterrestre, porque tenemos que tener en cuenta que si en un mismo planeta como el nuestro existen especies tan diferentes a la nuestra, punto uno, ¿por qué si somos visitados por extraterrestres van a ser parecidos a nosotros cuando nosotros ni siquiera nos parecemos a la mayoría de especies de nuestro planeta? Y punto dos, si realmente nos están visitando seres de otros planetas, ¿por qué este punto de luz que es la Tierra en medio de un universo con miles y miles y miles de millones de planetas donde también puede haber surgido la vida? ¿Qué nos hace tan especiales como para que nos visiten tantas razas diferentes y que estas razas sean parecidas a nosotros y que estas razas se puedan comunicar con nosotros cuando ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de poder comunicarnos con seres de nuestro propio planeta, ¿no? Son, como digo, preguntas incómodas que no les gusta a los defensores de la hipótesis extraterrestre, pero que aún así es también necesario, queridos amigos, plantear, ¿vale? Y si hay algo importante en lo que a hipótesis extraterrestre se refiere, es que defienden los ovnis como realidad física. Es decir, los defensores de la hipótesis extraterrestre, que nace principalmente a partir de 1947, cuando los primeros investigadores llegan a la conclusión de que esos objetos anómalos en el cielo tienen que ser inequívocamente de origen extraterrestre y visitantes de otros mundos. Cuando llegan a esta conclusión dicen, vale, pues para demostrar que tenemos razón, lo que tenemos que hacer es recabar pruebas físicas de estos objetos, ¿ok? Como dice en la diapositiva, el principal postulado de la hipótesis extraterrestre es que los ovnis dejan huellas sobre el terreno, que los testigos de encuentros cercanos acceden a las naves, que llegan a recibir incluso regalos por parte de estos seres y por lo tanto que existen piezas, tanto los regalos que han hecho los extraterrestres a los distintos testigos, como también los restos de esos supuestos estrellamientos de naves extraterrestres, esas piezas que hoy día son conocidas como metamateriales. Este detalle es importante comentarlo, queridos amigos, porque está hoy día muy en boga. Parece que estamos volviendo a vivir un surgimiento, una popularización nuevamente de la hipótesis extraterrestre a raíz de las revelaciones desde el año 2017-2018, las revelaciones que con cuentagotas Estados Unidos ha estado realizando acerca de sus estudios sobre objetos voladores no identificados, la realidad del fenómeno y también que hayan entrado en juego empresas privadas como por ejemplo To The Stars Academy de Tom DeLonge, o las investigaciones que por otro lado está haciendo Jacques Vallée, teniendo en cuenta piezas supuestamente de origen extraterrestre conocidas como metamateriales. Sí que existe una realidad física del fenómeno ovni. Efectivamente, desde mediados del siglo XX se ha tenido constancia de huellas sobre el terreno, quemaduras, de lugares en los que minutos, segundos antes había estado posado un supuesto objeto volador no identificado. Efectivamente, muchos testigos de encuentros cercanos con ovnis o con sus tripulantes refieren haber recibido objetos por parte de estos seres. Un ejemplo, por citar alguno, es el caso de Próspera Muñoz en España, que recibió una pieza metálica de los seres con los que mantuvo contacto siendo niña, en la zona de Jumilla, en España, una pieza que ella escondió y que hasta la fecha muchos investigadores han tratado de ubicar. O, por ejemplo, el caso que cuenta Jacques Vallée en su último libro, Trinity, donde habla de unos niños en Estados Unidos que fueron testigos en Nuevo México de un estrellamiento de una nave y cómo tuvieron la oportunidad de recoger
piezas procedentes de ese objeto estrellado. Tenemos el caso también del Museo de Andrea y Silvia Pérez Simondini en Argentina, un museo en el que se conservan piezas supuestamente de estrellamientos o de casos ovni como el de Ubatuba en Brasil, piezas que en muchos casos han sido analizadas y realmente sorprende pues el contenido y sobre todo el estado del contenido metálico que poseen. En muchos casos no son parecidos a nada que exista en la Tierra. Es verdad que existen esas piezas, es verdad que hay un interés hoy día muy importante por parte del sector privado de Silicon Valley o incluso del ejército de Estados Unidos de buscar esas piezas. Johanan y yo hemos sido testigos de estos tejemanejes, por así decirlo, incluso de cómo se le ofrecen cifras millonarias a muchos investigadores que poseen piezas con el objetivo de venderlas. ¿Por qué interesa? Para seguir haciendo dinero y para seguir siendo potencias militares. Interesa para lo que se denomina pues replicar esos metamateriales o hacer tecnología inversa, es decir, usar ese tipo de materiales para conocer más sobre esos movimientos increíbles de esos supuestos objetos voladores no identificados y tratar de replicar esa supuesta tecnología extraterrestre en nuestro mundo. Por eso hoy día está habiendo un auge nuevamente de la hipótesis extraterrestre y de la búsqueda de este tipo de piezas, que por cierto México tuvo muchas y todas las fue regalando a Estados Unidos. Es algo que Johanan investigó y puso de manifiesto por primera vez analizando todo lo relativo a México en esa liberación de documentos que se realizó gracias a la página web de Black Bolt estadounidense, y ahí viene toda la información, ¿no? Él os lo ha contado en otras ocasiones, pero como digo, lo que tenemos que destacar de la hipótesis extraterrestre es que se centran en la realidad física del fenómeno ovni, que sí es importante y está bien, pero también hay otra parte que vamos a ver nosotros en esta conferencia que tiene que ver con la parte subconsciente, la parte mental de los testigos, que se ha dejado de lado históricamente en aras de estudiar esa parte física, ¿ok? Bueno, para seguir explorando en qué consiste la hipótesis extraterrestre, a lo largo de la conferencia vamos a ir destacando también frases que han pronunciado distintos investigadores acerca de estas distintas hipótesis para explicar el fenómeno ovni. Y bueno, pues son frases que aparecen en un libro que os recomiendo mucho, donde viene todo un resumen maravilloso de el fenómeno ovni, sus distintas hipótesis y demás, que es el libro OVNIs del espacio exterior al espacio interior de Moisés Garrido Vázquez, ¿vale? En este libro encontramos la siguiente frase: la hipótesis extraterrestre no es nada más que una idea, una quimera construida frente a una contingencia a la que agarrarse por conveniencia. No existe la más mínima evidencia de que tenga la menor realidad fuera de las mentes de aquellos que la conciben, la alimentan y la adoran. Así se refería Hilary Evans a esta hipótesis, no porque la considerase falsa, queridos amigos, porque aquí no estamos para hablar de verdades absolutas en un tema que claramente no tiene una verdad absoluta, porque no conocemos, es un enigma para nosotros, no conocemos su origen, pero sí que es verdad que es una hipótesis simplista y que se queda pequeña. Es importante la parte física del fenómeno, que es lo que refiere la hipótesis extraterrestre. Sí, es importante, pero también es importante los efectos mentales que provocan en los testigos, por ejemplo, y que no se suelen tener en cuenta. Entonces, ¿qué argumentos tenemos contra la hipótesis extraterrestre? Entre los que podemos destacar la primera:
como os decía, es simplista, no tiene en cuenta el factor humano y los fenómenos parapsicológicos asociados al mismo, esos efectos mentales en los testigos que de repente después de un encuentro cercano con un ovni viven una especie de epifanía y tienen una apertura importante a nivel de conciencia, a nivel de espiritualidad, desarrollo de capacidades artísticas, desarrollo de capacidades de tipo parapsicológico como por ejemplo la precognición o el don de la sanación, como es el caso de, por ejemplo, el chivero de las manos divinas aquí en México. Este tipo de cuestiones paranormales no son tenidas en cuenta ni explicadas por la hipótesis extraterrestre y también son importantes. También otro de los argumentos en contra es que la hipótesis extraterrestre no tiene en cuenta la pérdida de tiempo, el missing time. Missing time es un concepto que acuñó en los años 80 el investigador estadounidense Bud Hopkins para referirse a esos desajustes temporales que se producen en muchos casos de ovnis. Es decir, que para el testigo de repente ha pasado tan solo 5 minutos en el encuentro. Esto es, por ejemplo, algo que le pasó en su encuentro a Juan Óscar Pérez, el famoso testigo de Encuentro Cercano de Argentina. Él dice pues que fue unos 5 o 10 minutos en total la experiencia, pero cuando él regresó con los suyos se dio cuenta de que habían pasado 2 o 3 horas. Este tipo de desajustes temporales que los investigadores hemos tenido la oportunidad de constatar en cientos de casos no son explicados en la hipótesis extraterrestre, o tampoco los efectos EM, los efectos de tipo electromagnético en los aparatos cercanos a esos objetos voladores no identificados. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo el celular no funciona correctamente o de cómo los aparatos de medición de los carros, de los vehículos, no funcionan, o las radios durante los encuentros con los objetos. Estos fenómenos, repito, de missing time, pérdida de tiempo, o efectos electromagnéticos existen en el fenómeno ovni, nos hablan de que hay algún tipo de alteración del campo magnético, alteración del espacio-tiempo durante los encuentros, y es algo que la hipótesis extraterrestre no es que niegue, es que simplemente no tiene en cuenta. Y por eso decimos que es una hipótesis simplista, porque no aborda todo esto que es importantísimo y que no solo aparece en los encuentros con ovnis. Os decía, 1947 nace la ufología, pero no los ovnis. ¿Por qué? Porque los ovnis existían, había encuentros que en la Edad Media se encapsulaban como algo religioso, como algo divino, o como el encuentro con un hada o estar en el país de las hadas, o en el caso de frailes en España, en el norte de España, como por ejemplo, bueno, pues no recuerdo ahora su nombre, es un monasterio que hay en Galicia, Saneros, el monasterio de Saneros. Son encuentros de frailes que se duermen escuchando el sonido de un pajarito junto a un cauce de agua, y cuando despiertan han pasado 3 siglos. Es el caso de una visita al país de las hadas investigada por Robert Kirt, un sacerdote que en la Edad Media escribió un libro sobre el mundo de las hadas que se llama La Comunidad Secreta, y ahí habla pues eso, de que una visita al país de las hadas para ti son 10 minutos y cuando regresas han pasado décadas. Existían todos estos conceptos antes de 1947, pero no hablábamos de ovnis. ¿Por qué? Porque no conocíamos el concepto, pero realmente ya estaba ahí. Entonces, todos estos aspectos interesantísimos relacionados con el espacio-tiempo y los efectos, los fenómenos electromagnéticos son muy importantes a la hora de tratar de determinar, de dilucidar el origen del fenómeno ovni, pero no son tenidos en cuenta por la hipótesis extraterrestre. Además, es una hipótesis que, como comentábamos, es antropocentrista. ¿Por qué en miles de millones de planetas que hay en el universo, por qué nosotros, que somos un punto de luz en medio de la inmensidad, vamos a ser tan especiales como para que nos visiten decenas de razas alienígenas? Podría ser que casualmente nos visite 1, 2, pero tantas
tan diferentes, que a la vez tengan forma humanoide, que a la vez se parezcan a nosotros, que a la vez se puedan comunicar con nosotros cuando nosotros mismos no somos capaces de comunicarnos con el resto de especies del planeta? Es una cuestión incómoda, pero queridos amigos, aquí no estamos hablando de juzgar o tirar por tierra el trabajo de nadie, solo estamos poniendo sobre la mesa preguntas que también creo importante que tenemos que hacernos, ¿no? Como os decía, no tienen en cuenta que si somos tan diferentes los organismos terrestres entre nosotros, ¿por qué somos tan similares a esos visitantes? Y por último, que aunque la ciencia acepta que no estamos solos en el universo, duda de que los ovnis pues sean realmente visitas extraterrestres. ¿Por qué surge esa hipótesis extraterrestre? Porque, como os decía, se da una influencia muy grande en el siglo XX, tanto de la conquista espacial como de la ciencia ficción. Por ejemplo, uno de los hitos más importantes fue en 1969, que hace poco se cumplió un aniversario de este evento que tantas millones de personas siguieron a nivel mundial, como fue la llegada del hombre a la Luna. Este hito y los años anteriores y posteriores, todas las misiones espaciales destinadas a esa conquista del universo, a ese salir el hombre de la única casa que había conocido, el planeta Tierra, para avanzar en la conquista de otros territorios, ese sentimiento de mirar hacia arriba y tener la capacidad de que nosotros podíamos viajar a otros mundos, es lo que fomentó que se pensara, vale, pues si tenemos unos objetos extraños en el cielo, haciendo formas extrañas, viajando a velocidades, pasando de 1 a 1.000.000, ¿no?, de velocidad, haciendo todos estos movimientos imposibles. Quizá se trata de civilizaciones que, al igual que nosotros estamos ahora empezando a hacer, han conseguido salir de su hogar para visitar otros mundos. Entonces, el hecho de que existiera la carrera espacial, principalmente en Estados Unidos y en la antigua Unión Soviética, provoca que en el imaginario colectivo de la sociedad esas luces anómalas en el espacio pudieran ser perfectamente naves tripuladas por seres de otros mundos. Y también, como decíamos, la ciencia ficción. Desde finales del siglo XIX empiezan a popularizarse relatos literarios, películas, incluso ficciones sonoras que hablaban de extraterrestres. Una de las más famosas, por supuesto, La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, que se publicó por fascículos a partir de 1897 en el Pearson's Magazine. Y es importante porque ahí aparecen muchas imágenes en el relato que en las imágenes que acompañan al relato de Orson Welles, muchas imágenes en las que aparecen ovnis que se parecen mucho a los que después verían los testigos, ¿no? No estoy diciendo que esto provocara que los testigos se inventaran los casos, estoy diciendo que realmente el fenómeno ovni se ve influenciado por la cultura de cada momento, y este auge de la ciencia ficción pues luego se vio más tarde también reflejado en el fenómeno ovni, o películas como por ejemplo Invasores de Marte, estamos viendo ahí, de 1953, es uno de los cientos de ejemplos que hay de creaciones de ciencia ficción que influyeron en que la hipótesis extraterrestre se hiciera viral, por así decirlo, desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Y el caso de México es curioso, siempre lo he dicho. México se caracterizó hace unas décadas por ser pionero en la investigación del fenómeno, porque en revistas como por ejemplo Contactos Extraterrestres, los que hemos tenido la suerte de disfrutar de sus páginas, vemos que eran publicaciones con una mente muy abierta, que reflejaban absolutamente no solo la hipótesis extraterrestre, sino todas las que se ponían sobre la mesa hasta ese momento, o incluso eventos, congresos muy importantes que tuvieron lugar aquí en México, como el Congreso de Acapulco, donde se reunió al
lo más importante, lo más florido y granado de la investigación ovni a nivel mundial, y ahí se expusieron, convivieron las distintas hipótesis, se intercambió información y fueron, bueno, pues momentos muy bonitos y que sirvieron para el avance del fenómeno. Y sin embargo, hoy día parece que no se puede hablar de otra cosa que no sea hipótesis extraterrestre, porque entonces estás negando el fenómeno. No, yo creo que en la variedad está el gusto. Creo que deberíamos quedarnos con lo más bueno de todas las hipótesis, porque al final, repito, aquí no hay verdades absolutas. No conocemos el origen del fenómeno ovni. Estamos aquí para tratar de avanzar. Y si queremos avanzar, tenemos, y esto es importante para los yohaneros, ¿no?, tenemos que conocer todo esto que os estoy contando hoy, qué es el origen y qué es lo que se ha manejado hasta ahora por parte de los investigadores para, a partir de todo ese conocimiento, avanzar y no de repente volver para atrás como estamos haciendo, interesarnos solos en la parte física de, está muy bien existan los Skywatchers, está muy bien las evidencias, hoy día con los celulares, con las cámaras fotográficas, que tengamos tantos videos sorprendentes, fotografías, que a través de redes sociales se difunda, que se estudien los metamateriales, todo eso de buscar la parte física del fenómeno es importante. Pero aquí en la insólita experiencia, mejor que nadie sabéis, que aparte de esa parte física, valga la redundancia, hay una parte mental de contacto, de influencia mental en el testigo importantísima. Existe el contacto extraterrestre y nada de eso es importante para la hipótesis extraterrestre. Entonces, vale, queridos amigos, qué bien que existan los Skywatchers, que estemos mirando al cielo, que recabemos información física, me parece estupendo, pero también hay investigadores, como tanto ha defendido mi querido amigo Moisés Garrido, y como yo actualmente que recojo ese guante lanzado por él y quiero seguir su estela, también es importante estudiar esa otra parte. También es importante lo que hace Yohanan día a día en este canal, de estudiar esa parte que no se ve del fenómeno, que no es física, pero que existe, ¿ok? Como es el contacto, lo parapsicológico, lo que tiene que ver con la conciencia, y para eso estamos hoy aquí, ¿vale? Entonces, continuando con la conferencia, si en un extremo tenemos la hipótesis extraterrestre, los defensores de los ovnis como realidad física, en el otro extremo tenemos la hipótesis psicosocial, los que piensan que no existe el fenómeno de manera física, sino que existe solo a nivel psíquico, que es una creación del testigo por confusiones. Entonces, vamos a ver en qué consiste, queridos amigos, esto de la hipótesis psicosocial, que es el extremo totalmente opuesto a la hipótesis extraterrestre. ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis social? Bueno, la hipótesis, psicosocial. Es una hipótesis que nació también en el siglo XX, en concreto en los años 70, especialmente en Francia, de la mano de autores como Pinvidic o, por ejemplo, Michel Monnery. Estos autores, muy vinculados a una publicación mítica, una revista mítica también de esta época, como es Lumière dans la Nuit, una revista, el nombre me parece tan bonito, tan evocador, Luces en la Noche, ¿no? A mí eso siempre me ha encantado, el nombre de esa revista, Lumière dans la Nuit. Pues estos autores, muy vinculados a esa publicación ufológica francesa, aseguraban o llegaron a la conclusión de que realmente los testigos estaban confundiendo fenómenos naturales de tipo climatológico principalmente, con naves extraterrestres, con algo físico que realmente no existía como tal, sino que eran confusiones o bien por fenómenos de tipo parapsicológico o por avistamiento de planetas, o incluso, decían ellos, por condicionamientos culturales o por autosugestión, es decir, que realmente estuvieran pues valga la redundancia, muy sugestionados con el tema y estuvieran viendo cosas donde no las hay, ¿no? En esa hipótesis psicosocial se niega, como os decía, el aspecto físico de los ovnis. Se niega que existan como tal, o sea, es una
No voy a usar el término invención porque ellos realmente no atacan al testigo. Lo que dicen es que el testigo está confundido, que realmente piensa que está viendo algo de otro mundo, cuando en realidad pues lo que está haciendo es confundirse con algo físico o realmente con algo que se está imaginando en su cabeza. Es decir, están engañados pero no son engañadores, según la hipótesis psicosocial. Pero no solo niegan lo físico, también niegan todo eso importante que tenemos aquí en cuenta en la insólita experiencia y que es conocido en los círculos ufológicos como el factor humano o el factor off, es decir, fenómenos como que haya levitación, como que haya esa distorsión, ese missing time, esos fenómenos extraños relativos al espacio-tiempo, niegan los fenómenos de tipo electromagnético, los efectos EM, niegan también las curaciones extraordinarias que suelen producirse tanto en los casos de encuentros cercanos con ovnis como por ejemplo en las apariciones marianas, niegan la telepatía, que es algo que citan la mayoría de contactados con este tipo de seres, es decir, es una hipótesis que está, como os decía, en el extremo más opuesto, lo niega absolutamente todo. Sin embargo, como bien nos cuenta nuestro querido amigo Moisés Garrido en OVNIs del espacio exterior al espacio interior, la hipótesis psicosocial argumenta como una de las pruebas de que ellos tienen razón que, por ejemplo, en África decían que no había avistamientos porque, bueno, pues no se reportaban como tal. Y dicen, pues eso es que no existen, es decir, solo hay avistamientos de ovnis en aquellas zonas occidentalizadas, en aquellas zonas de Occidente donde se habla de ciencia ficción, donde los cines se proyectan películas sobre invasiones extraterrestres, donde llegan las noticias de la conquista espacial y por eso, debido a todo ese clima cultural, la gente se confunde y habla de naves tripuladas extraterrestres visitando nuestro mundo. Pero como en África, en aquel momento, en zonas muy profundas de África, no llega esta información, por lo tanto, no existen los ovnis y se demuestra que efectivamente no existe, que es una confusión y una autosugestión de ese clima, como digo, de ciencia ficción y carrera espacial. Eso es lo que decían los defensores de la hipótesis psicosocial. Sin embargo, hubo investigadoras que sí que se fueron a lugares como África para tratar de determinar si eso era verdad, que en África no había avistamientos. Y sí encontraron avistamientos, como bien nos cuenta Moisés en su libro, ufólogas como por ejemplo Cynthia Hinn investigaron este fenómeno en África y encontraron numerosos relatos de avistamientos de objetos voladores no identificados, solo que, como ocurría, repito, en el pasado, que no conocían el concepto de ovni, por lo tanto cuando veían uno de estos objetos hablaban de la aparición de una virgen, la aparición de un santo, la aparición de un hada, pero hablaban de un avistamiento de ovnis, pues en este caso Cynthia encontró que en África, entre muchas tribus africanas, sí había avistamientos, pero obviamente no decían he visto un ovni, lo que ellos pensaban es que eran espíritus de sus ancestros. Entonces, esta ufóloga demostró que no era real ese punto de la hipótesis psicosocial de los ovnis solo existen en aquellas regiones occidentalizadas y por tanto son fruto de esa sugestión de nuestro tiempo. No, demostró que existían en todas las culturas, pero bajo distintos nombres. Es, por ejemplo, como las investigaciones que yo hacía en las Urdes, cuando vivía allí en mi país, en España. Yo investigué mucho en una región de Extremadura que se llama Las Urdes. De hecho, mi primer libro fue todo lo que investigué allá, se llama Las Urdes, frontera con lo desconocido, y allí tuve la oportunidad de hablar con muchas señoras mayores, muchas ancianas que habían tenido encuentros cercanos, no solo de ver los ovnis, sino incluso con los supuestos tripulantes de los ovnis, y hablaban de demonios, hablaban de brujas,
para referirse al fenómeno ovni. Entonces, me parece importante señalar investigaciones como esta de Cintia, porque demuestra que los ovnis existen en todas las culturas, pero bajo distintos nombres, y por lo tanto, bueno, pues se tira por tierra esa parte de la hipótesis psicosocial. Y en el medio de esos dos extremos, de la hipótesis extraterrestre que solo se interesa en lo físico y tira por tierra todo lo demás, y la hipótesis psicosocial que niega todo, en medio de todo eso estaría una hipótesis importante, para mí la más importante, como es la hipótesis paraufológica. ¿Ok? Esa hipótesis se encuentra en el medio, a medio camino entre esos dos extremos, y es una hipótesis que no niega la parte física del fenómeno ovni, lo que nos dice que es importante, que ya se ha estudiado, que ya tenemos diversas pruebas de que realmente, bueno, pues los ovnis son una realidad, pero que es hora que nos encarguemos de toda esa otra parte mental, ¿vale? Relacionada con el fenómeno ovni. La hipótesis paraufológica, en concreto el término paraufología, nace en ese libro que estáis viendo en pantalla, El no identificado, de Jerome Clark y Loren Coleman, que son los que dan origen al término paraufología. Como os digo en la diapositiva, es una hipótesis que deja a un lado la naturaleza material de los ovnis, es decir, no lo niega, solo dice, ya se ha investigado mucho, ya sabemos que es una realidad, ahora vamos a seguir avanzando, vamos con toda esa parte mental. Se centra en el contenido simbólico del fenómeno ovni, en sus aspectos subjetivos, psíquicos y parafísicos. Reconoce que existen agentes que manipulan nuestra realidad, que construyen nuestras creencias heredadas culturalmente y que provocan estados alterados de conciencia en los testigos, algunos de los cuales, después de ese encuentro con los ovnis, desarrollan capacidades de tipo parapsicológico, es decir, fenómeno psi, y experimentan un despertar de conciencia. Y en este sentido hay un libro que es importante y que forma parte de esa estela de paraufología, que el propio término lo indica, es el estudio de los ovnis, pero teniendo en cuenta esa parte mental y paranormal. Y a mí el libro que me cambió profundamente fue Pasaporte a Magonia. A mí ese libro me lo regaló mi amigo Moisés Garrido. Yo recuerdo que cuando yo empecé en estos temas, yo estaba muy interesada en esa parte del folclore, en la parte religiosa, que sabéis que me sigue interesando muchísimo, y en la parte feérica, en el mundo de las hadas, los gnomos, los duendes, todo este tipo de seres. Y me decía Moisés, ¿pero también te interesan los ovnis? O sea, sí, pero pues me interesa más todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Toda la parte feérica, toda la parte religiosa. Y ante esa respuesta, Moisés me regaló a mí un libro que me cambió la vida por completo. Es ese libro que estáis viendo en pantalla, Pasaporte a Magonia. Fue publicado en 1969 por el que está considerado para muchos como el mejor investigador del mundo, Jacques Vallée. Supuso una auténtica revolución porque por primera vez el fenómeno ovni se relaciona y compara con apariciones de hadas, vírgenes, etc. Como os digo en la diapositiva, plantea que todos esos fenómenos, los ovnis, las hadas, las vírgenes, serían lo mismo, un mismo fenómeno, pero que es camaleónico, es decir, que se camufla presentándose con distintos disfraces dependiendo de la época histórica, que tiene intereses que se nos escapan y que manipula nuestro sistema de creencias. Es más importante estudiar su impacto en nuestra imaginación y en nuestra cultura que realmente el aspecto físico de los ovnis. Entonces, yo cuando leí ese libro, de verdad que a mí me cambió todo, porque de repente entendí que esas clasificaciones humanas que habíamos hecho de, vale, esto es una aparición de hada, va aquí, es algo que se tienen que ocupar los folcloristas, esto es una aparición mariana y por lo tanto es algo que compete a los investigadores de tipo religioso, y esto es un encuentro con ovnis, son cosas diferentes. No, con ese libro te das cuenta
de que es lo mismo. Son exactamente los mismos fenómenos con las mismas características, pero bajo distintos disfraces, dependiendo de la psicología del testigo de cada época. Es decir, el fenómeno ovni se va apareciendo a lo largo de toda la historia, pero con distintas características para que sea de alguna manera entendible o asumible por el testigo, a pesar de que sufre una apertura de conciencia porque lo que está viendo claramente no es normal, para que no le choque demasiado. Se adapta a la mente y a la cultura del testigo y va cambiando con el paso de los años. Y si de repente en el siglo XX la humanidad está inmersa en mirar hacia arriba porque está la carrera espacial y realmente les interesa mucho todo el tema de la ciencia ficción, porque es lo más consumido en los cines y en los libros, o como hoy día nos pasa, vete a ver qué es lo más visto en Netflix o en plataformas de este tipo, siempre es ciencia ficción, no sé, Merlina, ahora siempre es ciencia ficción. Entonces, si nos interesa todo eso, el fenómeno juega con esa parte subconsciente y la utiliza para crear ese teatro cósmico del que hablaba mi querido Ignacio de Arnaude, para presentarse ante nosotros. Entonces os digo que a mí ese libro hizo que me explotara la mente, me cambió la vida y me puse a investigar a fondo todos los fenómenos sin distinguir entre paranormal, ovni, feérico, religioso, porque repito, uno se da cuenta que es todo lo mismo, pero bajo distintos disfraces. Por cierto que ese libro, no lo digo muy alto, pero lo podéis leer perfectamente, está en PDF, en internet y bueno, pues igual como a mí os cambia la vida, ¿vale? O sea, creo que es importante para cualquier interesado en estas temáticas. Y otro libro importante, si hablamos de paraufología, es Operación Caballo de Troya de John Keel. Aquí en México hubo un chico, ahora no recuerdo su nombre, lamentablemente, si lo recuerdo lo pongo por aquí en el chat, que hizo una edición, o sea, lo tradujo al castellano, hizo una edición que fue la primera que yo tuve de este libro en español, pero actualmente también ha hecho otra edición, una editorial española que es Reediciones Anómalas. John Keel, que es uno de mis investigadores favoritos en el mundo, publicó este libro Operación Caballo de Troya, donde habló de estos conceptos de paraufología. Los ovnis pueden ser dimensionales. Son como caballos de Troya, materializaciones temporales, como ocurre con las sesiones espiritistas. Es un fenómeno invisible guiado por una gran inteligencia que adopta la forma que desea y se hace visible manipulando patrones de frecuencia. Es muy famosa la frase de John Keel: los ovnis no son físicos pero dejan huellas. ¿Qué nos está diciendo John Keel desde el mismo título de su libro? Nos están diciendo que igual que en esa guerra de Troya simularon dar un regalo al enemigo, un caballo, de manera para simular que era la paz, cuando ese caballo estaba lleno por dentro de soldados que iban a salir en la noche y a acabar con esa parte enemiga. Igual que el caballo de Troya fue un engaño, que lo mismo sería el fenómeno ovni, que sería un caballo de Troya, un caballo, un regalo que nos hacen, de repente se materializa en nuestro mundo cuando es ajeno a él, lo vemos por unos minutos, por el tiempo que dure el encuentro, y nos están supuestamente mostrando algo, un caballo de madera, cuando en realidad no lo es, lo mismo que pasó en el caballo de Troya, ¿no? Es decir, lo que vemos no corresponde a la realidad, sería un teatro, se adaptan dependiendo de la época, es decir, en el siglo XIX, ese supuesto guía extraterrestre que hoy vemos con un traje ajustado, de repente se presenta en forma de Virgen María para darnos un mensaje, o se presenta en forma de un hada. Pero es lo mismo, esa inteligencia que hay detrás del fenómeno ovni se disfraza de una manera o de otra para, pues presentarse ante nosotros. En mis conferencias ahora no tengo aquí nada parecido. Bueno, es que no tengo nada parecido. Estaba viendo a ver si tengo algún juguete de Isabela por aquí. En muchas de mis conferencias siempre llevo un juguete de Isabela, que es un celular, es un teléfono móvil que se abre y supuestamente ella se piensa que sirve para llamar. Isabela agarra ese celular, lo abre,
toca sus teclas tienen sonido, ring, ring, diga aló. Ella se piensa que está hablando. Entonces yo en mis conferencias saco el celular y se lo doy a alguien del público y le digo, ¿qué es esto? Pues es un celular. Aparentemente es un celular. ¿Es de juguete? Sí, o sea, parece un celular, pero no lo es porque no sirve para llamar, es un juguete. Eso es el fenómeno ovni. Ese celular de Isabela no es lo que vemos, que aparentemente lo que ve ella es un celular. Puede que sí, o como ese caballo de madera que aparentemente era un regalo y luego no. Pues lo mismo con el fenómeno ovni, no da la cara. No termina de contarnos quién es. En cada época se disfraza de una forma, ¿no? Entonces esto es importante entenderlo, que desconocemos realmente todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni y su origen. Y fijaos que la paraufología se remonta mucho tiempo atrás, llegando a, pues a un investigador, a un psicólogo muy importante de nuestra historia, como es el suizo Carl Gustav Jung. Él, de hecho, poca gente lo sabe, escribió un libro sobre el fenómeno ovni titulado Un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo. Él investigó a fondo este tema, no solo el fenómeno ovni, sino, pues los misterios en general. Incluso llegó a realizar una tesis doctoral de los llamados fenómenos ocultos. De hecho, en esa tesis estudió a una pariente suya que tenía éxtasis y visiones, y él mismo tuvo experiencias de tipo paranormal, incluso un supuesto viejito que él veía, un tulpa que le acompañaba, o incluso sobre los ovnis llegó a admitir: no es posible admitir que un fenómeno tan difundido sea un asunto insignificante. Es decir, este psicólogo tan importante en nuestra historia le dio importancia al fenómeno ovni y aseguraba que tenía que ver con nuestra mente, que eran proyecciones de nuestra mente. Decía que, desde luego, no lo negaba, pero decía que aparte de esa física, o sea, que era una creación mental. De hecho, las primeras noticias sobre ovnis que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, los tan traídos y llevados Foo Fighters, esas luces que incluso fueron fotografiadas y que veían los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, pues él sostenía que esos Foo Fighters eran como una proyección del inconsciente colectivo debido a esa situación de tanta tensión de estar en una guerra mundial, con lo que había supuesto la primera, ¿no?, en cuestión de pérdidas de vidas humanas. Entonces esa agitación mental de la gente había provocado un efecto, y es que surgieran esos Foo Fighters o esos fenómenos en el cielo, es decir, que tuvieran que ver con nuestro inconsciente y que se debieran, estas fueron las palabras que él usó, a una necesidad del alma. Dijo: la situación psíquica de los hombres y el fenómeno de los platillos volantes parecen coincidir significativamente. Es decir, que él relacionaba una agitación mental de la gente, periodos agitados de nuestra historia, con un aumento, un auge del fenómeno ovni. Y esto es algo que incluso se ha podido constatar durante la actual pandemia de COVID-19. Durante el siglo XX, cuando la gente estaba encerrada en sus casas durante la cuarentena, los investigadores observamos, y sobre todo a través de las redes sociales, un reporte importantísimo, un despunte, un aumento de casos de avistamientos, y coincidió con ese periodo de angustia y agitación mental a nivel mundial por la pandemia. Por lo tanto, se cumple esto que decía Jung. Y también él decía que tenía naturaleza psicoide, ¿no?, que eran físicos, pero también era una proyección mental del ser humano. Decía que los ovnis tienen fundamento físico, pero también psíquico, y nos habla de los nuevos dioses. Creía que los ovnis son arquetipos. ¿Qué es esto de los arquetipos? Es un término un tanto complejo, pero cuando hablamos de arquetipos estamos hablando de que Jung defendía que nosotros mentalmente, además de esa parte de la mente o del alma, o como queréis llamarlo, que está compuesta por nuestros recuerdos, por nuestras vivencias, también hay una parte de nuestra mente que contendría los recuerdos, las enseñanzas, o sí como un archivo de la humanidad,
Un archivo que al final es genético porque vamos heredando de generación en generación, pero que forma parte de nuestra mente. Y ahí es donde estarían los arquetipos. Formas universales como el círculo, por ejemplo, porque está presente en todas las culturas, porque forman parte de esos arquetipos humanos, de esa herencia genética espiritual que todos llevaríamos de manera subconsciente en nuestra mente, y que esto estaría relacionado con el fenómeno ovni, que ante una falta total de espiritualidad y religiosidad, como estamos viendo cada vez más, hay por tanto un vacío existencial en el hombre y hace falta encontrar como un nuevo aspecto que llene ese vacío que han dejado la falta de respuestas por parte de las religiones convencionales, o realmente que en el siglo XX hubiera 2 guerras mundiales, holocausto nazi, holocausto vietnamita, holocausto en la Unión Soviética, o sea, periodos tan cruentos de nuestra historia que se producen, y por lo tanto uno no encuentra una respuesta a la religión y hay un vacío existencial, y es cuando esos arquetipos que vienen de nuestro subconsciente actuarían materializándose, como es el caso de los ovnis, para crear esos nuevos dioses. Lo estamos viendo día tras día. ¿Cómo cambia nuestra espiritualidad? Aquí en el canal se ve mucho, ¿no? Ya muchas veces no acude la gente a una iglesia o a una mezquita o no sé, a un templo, sino que acude a qué es lo que está contando un contactado sobre los guías extraterrestres, y por lo tanto estamos asistiendo al nacimiento de una nueva religión. Y como digo, de todo eso se ocupa la paraufología. Entonces, considero que es importante lo que Johanan hace aquí en el canal cada día, porque hace un análisis profundo de ese fenómeno que muta, que cambia y que es independiente por sí solo, pero que a la vez tiene un origen en el fenómeno ovni, como es el contacto extraterrestre. ¿Por qué? Porque influye en esa parte mental de la gente, y de todo eso se ocupa, como estamos viendo hoy día, la paraufología, y ya lo anunció en su momento Carl Gustav Jung. Y otra persona de la que no puedo dejar de hablar y que ha sido muy importante en mi carrera y al que tanto echo de menos es mi querido Ignacio de Arnaude, mi querido maestro Ignacio de Arnaude, uno de los mayores expertos en ufología a nivel mundial, que lamentablemente ya no está entre nosotros, cuyo discípulo más directo y predilecto fue Moisés Garrido. Yo también tuve la oportunidad de pasar muchísimo tiempo en su compañía y en compañía de Moisés en su templo darnaudiano, aprendiendo de todo lo que él sabía sobre ufología, contacto extraterrestre y apariciones marianas. Ignacio de Arnaude era un sabio en el sentido más amplio de la palabra. Dedicó su vida a acumular todo lo que se publicaba sobre el fenómeno ovni en cualquier idioma, o sobre obras reveladas, contacto extraterrestre, apariciones marianas, en cualquier idioma. Él lo adquiría, y no solo lo adquiría y lo tenía de adorno en las vitrinas, en su biblioteca. Él lo leía, lo consumía, y eso le dio una visión tan global del fenómeno que era de verdad que un placer poder escucharle, ¿no? Entonces, las conclusiones a las que mi querido Ignacio llegó después de tantos años de estudio, las plasmó en varias obras suyas, pero principalmente en lo que él denominaba el principio de elusividad cósmica. ¿Qué decía Ignacio? Decía: lo ininteligible, lo absurdo y lo extraño constituye desde 1947 el modus operandi del fenómeno. Es una actuación. Incluso hay fraudes orquestados por el mismo fenómeno para ejercer sobre la humanidad un sistema de control. Son esquivos para preservar el libre albedrío. Es un gran teatro cósmico, un gran sistema de desinformación. Ignacio decía que para estudiar el fenómeno ovni había que desprenderse de toda lógica humana, que quien quisiera aplicar la lógica al fenómeno, la lógica humana, no iba a llegar a ningún lado, porque esto es un completo absurdo. Ese teatro
dice Ignacio, sirve como algo educativo, como si la humanidad fueran unos niñitos. Un teatro cósmico, un teatro educativo con el objetivo de que, ¿cuál? Con el objetivo de superar el egocentrismo humano, las falsas creencias y ocupar nuestro lugar en el cosmos. Esto es lo que decía mi querido Ignacio, y de ahí esa frase de la elusividad cósmica, es decir, lo que hacen es eludirnos. Nos muestran un disfraz, el disfraz de virgen o el disfraz de hada o el disfraz de extraterrestre, pero realmente el origen, no está dando la cara, no nos está mostrando su verdadera cara. ¿Y por qué hace esto? Pues como dice Ignacio, lo hacen, él era un gran defensor de lo que es el libre albedrío. Él decía que, por ejemplo, hay mensajes contradictorios entre los contactados, se contradicen entre sí. Decía que esto lo hacen a propósito, esa inteligencia detrás del fenómeno ovni, con el objetivo de que al final el ser humano decida, que exista el libre albedrío, que él tome o no la decisión de evolucionar, que no sea una imposición. Pero está claro, también decía Ignacio, que hay un sistema de control, porque todas esas manifestaciones del fenómeno ovni han servido para modelar nuestra espiritualidad desde la noche de los tiempos. Estamos hablando de cuestiones como los ovnis de la Biblia, estamos hablando de cuestiones como las apariciones marianas. Este tipo de hechos van modelando nuestras creencias, influyen en ellas. Hay investigadores como Andreas Faber-Kaiser, que dedicó gran parte de su vida a estudiar, por ejemplo, las apariciones en el contexto bélico, tanto en la Reconquista en España, en los enfrentamientos entre cristianos y árabes, como aquí en América, entre europeos e indígenas, cómo había seres, luces, objetos que intervenían para ayudar en la victoria en uno y otro bando. Por lo tanto, estamos hablando que sí que hay un sistema de control, que sí que influyen en la evolución de nuestras creencias y de nuestra historia, y no nos estamos dando cuenta. Entonces está muy bonito hablar del contacto, del mensaje que siempre nos dan, tanto desde los místicos de la Edad Media, que tenían contacto con la divinidad y les daban el mismo mensaje, paz, unión, amor, el mismo mensaje que le dan ahora a los contactados con extraterrestres. Está muy bien esa parte, pero también tenemos que hablar de ese sistema de control, de cómo han controlado nuestras religiones, la espiritualidad y la evolución histórica, interviniendo en esos conflictos humanos. Entonces, queridos amigos, todo eso, pues a Ignacio le hacía hablar de esa elusividad cósmica que utilizan estas entidades y de cómo no dan la cara, ¿no? Es importante y, como digo, forma parte de la paraufología. Como también estudios muy claros que se han hecho, como es el caso de Alvin Lawson, que fue un investigador que en los 70 del siglo pasado, si no recuerdo mal, bueno, pues él fue famoso porque planteó, yo creo que algunos lo recordaréis, esa teoría de que las abducciones en realidad podían ser un recuerdo del nacimiento humano, porque el ver una luz, igual que en el caso de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, o el ser examinado, el laboratorio, que todo eso podía ser un recuerdo del nacimiento humano, de cómo salir por el canal de parto. Se hizo famoso Alvin Lawson, como digo, al hablar de esa teoría, pero menos divulgado es su estudio sobre el encuentro modelo. Es importante porque nos va a ayudar a entender ese aspecto del que llevamos hablando toda la conferencia, de cómo en realidad los encuentros con ovnis, las experiencias paranormales, como es el caso de las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, los fenómenos místicos como los éxtasis, trances y contactos de los santos, lo paranormal, etcétera, como todo eso en realidad es lo mismo, porque hay investigadores que han analizado punto por punto cada digamos, detalle de estos encuentros, y hay muchísimos paralelismos, vamos, que es lo mismo pero con distintos disfraces, y es lo que hizo Alvin Lawson en su encuentro modelo.
encontró hasta 12 características comunes a todos estos encuentros. La primera, la visión de una luz intensa o brillante. Ocurre tanto en el fenómeno ovni como en los fenómenos paranormales o incluso en los fenómenos religiosos. Recordemos, por ejemplo, que las apariciones marianas siempre empiezan con la aparición de una especie de luz. En segundo lugar, escuchar un silbido agudo, música celestial, es decir, algún tipo de sonido al inicio de la experiencia. Es común, repito, en todos estos encuentros. La sensación de flotar fuera del cuerpo o levitar, la entrada a un túnel o algún tipo de espacio, la presencia de una puerta, una frontera o un límite, pues ocurren todos. En el caso de los ovnis, pues entrar al interior de la nave. En el caso paranormal siempre se producen en zonas límite, es decir, por ejemplo, al inicio de la noche o al inicio del día, es decir, en momentos liminales. O encuentro con alguna entidad extrahumana. En el caso de los ovnis sería con un extraterrestre, en el caso paranormal con algún tipo de fallecido, con algún tipo de ectoplasma, aparición, fantasma, bueno, algún tipo de entidad, repito, extrahumana, o en el caso, por supuesto, místico o religioso, con la Virgen o con algún santo. Otra característica en común entre estos encuentros sería la comunicación telepática con algún tipo de entidad. Esto se produce tanto en esos videntes marianos como pues, en los modernos contactados con ovnis. También con aquellas personas que entran en trance y asegura que está hablando un fallecido a través de ellos, ¿no? Otra característica en común sería la visión de acontecimientos de la vida en pocos segundos, o bien de la vida del individuo, como ocurre en una ECM, que de repente ven pasar toda su vida ante sus ojos, o bien de un acontecimiento futuro. ¿Cuántas personas que han tenido encuentros cercanos, como es el caso de Juan Óscar Pérez o Claudio Pastén, por ejemplo, señalan que han visto en cámara rápida, por así decirlo, el futuro de la humanidad, una tormenta catastrófica que viene hacia nosotros y que arrasa con todo, ¿no? Otro aspecto en común sería el reconocimiento físico o de tipo moral. Físico, por ejemplo, en el caso de la abducción, porque están examinando de manera física el cuerpo del testigo, o de tipo moral en el caso de, por ejemplo, la comunicación con los extraterrestres o con una entidad religiosa, como es el caso de la Virgen, porque les están reprendiendo por el comportamiento humano, ya sea por una guerra, por los conflictos bélicos, por cómo maltratan el planeta, etcétera, ¿vale? Otro punto en común sería la número 10, recepción de mensajes y sentimiento de misión. Es decir, todas estas personas protagonistas de encuentros con ovnis, de experiencias cercanas a la muerte, de videncia mariana o de experiencia paranormal, al final se sienten especiales. Han recibido una información que creen que es importante compartir con la humanidad para que abra los ojos, para que entiendan que esto es mucho más grande de lo que nos han contado, que hay mucho más aparte de lo material, y tienen ese sentimiento de misión, de caudillos, han vivido una epifanía y por lo tanto tienen que contarlo al mundo, ¿no? Y se sienten especiales. Lo mismo que todos después, obviamente, tienen que regresar a su vida cotidiana. No es fácil, muchos tienen bastantes problemas porque desde luego no es fácil volver a la realidad cotidiana, el trabajo del día a día, de ir a hacer la compra, de no sé qué, y hablar con personas de conversaciones vacías cuando has tenido una experiencia tan fuerte en tu vida, ¿no? Pero todos al final tienen que volver a adaptarse. Y la última característica, un cambio carismático en el testigo, es decir, reciben una apertura de conciencia, un auge de la espiritualidad y bueno, pues se vuelven incluso en algunos casos, no solo desde el punto de vista espiritual, sino que cambian a nivel incluso de inteligencia. Hay muchos testigos, es por ejemplo el caso de la base aérea de Badajoz, José Manuel Trejo, principal testigo de la aparición de un humanoide
de color verde en la base aérea, y después de ello, él, después del encuentro, empieza a ser un estudiante modelo, a sacar muy buenas notas cuando antes no era así, empieza a tener un desarrollo de la capacidad musical cuando antes no era así, hasta el punto de tocar varios instrumentos, componer canciones y hasta el punto de, a fecha de hoy, vivir de la música y dedicarse a ello. Entonces hay un cambio en el testigo, tanto a nivel carismático, a nivel de inteligencia y a nivel de conciencia, ¿ok? Entonces, repito, esta investigación del encuentro modelo de Lawson es un paso más en la paraufología, porque nos hace entender que realmente, bueno, pues todos estos fenómenos, ese factor humano existe en los testigos de encuentros paranormales, ufológicos o religiosos, y que es importante estudiarlo. Vamos a ver ahora rápidamente una parte también visual que nos va a ayudar a entender por qué es lo mismo. Una parte visual de estos fenómenos. Por ejemplo, la existencia de luces no solo se da en el caso del fenómeno ovni. Ahí lo veis en pantalla, el caso de los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos el caso también de muchos místicos que al momento del contacto, del éxtasis, de estar pues viendo a un ser divino, a un ángel, a la Virgen, tienen una especie de brillo en el rostro, como pasaba con Santa Rosa de Lima, o tienen una especie de aureola luminosa en torno a ellos. De ahí que se pinte, que aparezca en muchas obras pictóricas religiosas, o lo mismo que en lo paranormal. Esos Foo Fighters que veían los pilotos de la Segunda Guerra Mundial es exactamente lo mismo que ocurría, sobre todo siglo XIX, con muchas sesiones mediúmnicas, esas mesas espiritistas que tan populares fueron en México, donde los mediums de repente, bueno, pues empiezan a entrar en ese trance paranormal y aparecen chispitas de luz, luces a su alrededor. Entonces, repito, los mismos fenómenos bajo distinto nombre. Lo mismo que ocurre en Fátima, donde, según las primeras declaraciones de los testigos, pues esa entidad femenina que se apareció en Cova de Iría en 1917 tenía en la mano una especie de esfera luminosa, y esa esfera jugaba un papel a la hora de establecer contacto con los niños, especialmente con Lucía. Una esfera que después, bueno, pues con la manipulación por parte de la Iglesia, especialmente de los confesores jesuitas de Lucía dos Santos, principal vidente del discurso, esa esfera se va convirtiendo después en el Sagrado Corazón, en el Inmaculado Corazón de María, pero al principio era una esfera, y esa esfera luminosa que ayuda a ese contacto entre Lucía y la entidad femenina a la que denominaron la Virgen de Fátima también está presente en otros ámbitos, como por ejemplo los encuentros con humanoides, o también, queridos amigos, en el caso paranormal. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar casos de ensotanados, que son seres de 2 y 3 metros de altura, encapuchados, vestidos de negro, que se aparecen en algunas zonas de España, especialmente de donde yo vengo, de Extremadura. Y al investigar estos casos he hablado con testigos como por ejemplo Roberto, que es un chico que en compañía de un amigo vio un ensotanado, y en ese dibujo que él me hizo del ensotanado que vio, veis que en la mano él decía que tenía una esfera, que el ensotanado tenía una especie de esfera, una especie de bola. Entonces, repito, mismos fenómenos interpretados de manera distinta dependiendo de la psicología y la época de cada testigo. O el caso que nos cuenta, lo repito mucho, pero me encanta, Robert Kirt en su libro La comunidad secreta, de esos raptos de mujeres en época de lactancia, dándole el pecho a sus niños, o incluso de bebés humanos raptados por las hadas para llevarlos al mundo de las hadas, o esos encuentros de íncubos y súcubos. Es exactamente lo mismo que hoy día, y sobre todo a partir de los 80-90 del siglo pasado, estamos viendo con las abducciones de mujeres que supuestamente son usadas para hibridación entre extraterrestres y humanos. Es
lo mismo, pero interpretado en dos épocas distintas de la historia: Edad Media con esa comunidad secreta de Robert Kirk o las modernas abducciones. Repito, lo mismo, pero diferentes interpretaciones dependiendo de la época de nuestra historia, ¿vale? Entonces, el fenómeno ovni y todos los fenómenos concomitantes a él están con nosotros desde siempre, pero se han interpretado con distintos nombres dependiendo de cada época, ¿ok? Y para terminar esta exposición, me gustaría ir mostrando algunas frases que pueden resumir lo que hemos estado viendo acerca de la importancia de la paraufología, ¿no? Como dice mi querido Moisés Garrido, el componente mítico en el fenómeno ovni no deja lugar a dudas. Parece querer manifestar una llamada de auxilio que surge del inconsciente colectivo, intentando superar el espacio luminoso o mágico relegado al olvido. Es decir, que parece que el fenómeno ovni está sustituyendo a las antiguas religiones y está dando respuestas y acogida espiritual a esa pérdida pues de valores, a esa pérdida de seguidores por parte de las religiones convencionales, ¿no? Otra frase importantísima: los extraterrestres buenos y malos cumplen el rol de los antiguos ángeles o demonios. No dejan de ser proyecciones arquetípicas, reflejan nuestras ilusiones y nuestros temores. Nos revelan, en clave simbólica, muchos aspectos de nuestro mundo y de nosotros mismos. Posiblemente sea una llamada de auxilio. Como bien dice Moisés, ¿por qué el fenómeno ovni aumenta en aquellos lugares donde hay una situación agitada? Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, que ha habido muchos avistamientos, o en épocas complicadas como la del COVID. Es decir, es importante la parte física, pero volvemos a lo mismo. Indudablemente tiene una conexión el fenómeno con nuestra mente y surge y es más fuerte en momentos complicados de nuestra historia, ¿no? Entonces, esto es algo que debería hacer entender a los investigadores que hay que superar la parte física. O sea, que sí que está muy bien que haya los Skywatchers y todo eso, pero por favor, queridos amigos, dediquémonos también a investigar esta parte de cómo influye en nuestra mente y en nuestra historia, ¿no? Seguimos con las frases, en esta ocasión de Bertrand Megest, también un gran investigador de Francia. Hemos perdido el sentido de lo sagrado en el occidente contemporáneo. Por lo tanto, el fenómeno ovni podría ser una reacción a esta pérdida. Lo mismo que nos decía John Keel, el primer paso para entender a los ovnis es descartar todos los marcos de referencia y tratar de ver el fenómeno como un todo. No podemos separarlo en paranormal, místico, ufológico, porque todo es lo mismo. Y por último, esta frase de Jacques Vallée: se han manifestado en todas las épocas bajo diferentes ropajes, actuando como un regulador del desarrollo del hombre. Esto me parece importantísimo porque, repito, está más que claro que han intervenido en batallas de la Reconquista española o la conquista aquí en América, y eso ha dado el poder a una otra facción. Ellos han influido en el desarrollo de nuestra historia y no nos hemos dado cuenta y no nos ha interesado, ni interesa a los historiadores, y parece que tampoco interesa a los investigadores del fenómeno ovni. Y ya es hora de que entendamos que en el fenómeno hay una manipulación y que por lo tanto es importante, queridos amigos, que estemos al pendiente de esa parte mental que también hay que estudiar, ¿ok? Y bueno, pues este era el final de mi conferencia y espero de verdad que os haya gustado esta exposición. Es densa, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque si nos gusta tanto este tema, vamos a dejar de ser simplistas. Vamos a analizarlo todo, como hace Johanan con el contacto extraterrestre. No se trata de tener verdades absolutas, es de tener toda la información y al final cada uno quedarse con lo que quiera. Pero, repito, aparte de lo físico, no dejemos de lado la influencia que el fenómeno tiene en nuestra mente, en nuestra historia y en nuestra religiosidad, ¿vale? Espero que os haya gustado. Ojalá que pueda estar por aquí pronto para seguir aportando información de mis investigaciones.
Gracias a todos por haber estado al otro lado y bueno, pues por seguir apoyando a Johanna, que ahora es cuando más lo necesita, ¿vale? Que le deis ese apoyo aquí al canal, un like, una manita arriba, que no cuesta nada y que a nosotros nos ayuda muchísimo. Antes de terminar, también me gustaría deciros cómo me podéis encontrar. Mirad, en Instagram me encontráis como @insolitafamilia. En esa cuenta comparto pues toda mi vida, tanto personal como profesional, que espero que os guste. Luego también tenemos mi fanpage en Facebook, me encontráis como Lourdes Gómez Martín y en esa página también comparto, bueno, pues muchos aspectos de mi vida, tanto profesional como personal. Y por otro lado, también me encontráis a cargo de Fitline Johanero, de Bienestar Johanero, que es esa comunidad en la que ya somos más de 700 johaneros, personas que tomamos el suplemento alimenticio Fitline, un suplemento completamente natural, son frutas, verduras y hortalizas miniaturizadas que, bueno, pues nos aportan las vitaminas, nutrientes y minerales que necesita nuestro cuerpo para sentirnos bien, independientemente de la dieta que tengamos, de si comamos mejor o peor, hagamos más ejercicio o menos. Con 2 juguitos al día nos aseguramos de recibir todo eso que necesita, tanto el sistema digestivo para funcionar correctamente como el sistema inmunológico para que nuestras defensas estén fuertes, más en esta época del año con estos fríos, y sobre todo la energía tanto física como mental para toda la jornada, ¿ok? En todo eso consiste Fitline, son unos productos maravillosos que Johanna y yo probamos durante la pandemia, que nos han venido genial y que por eso fue que empezamos a recomendarlo. Y repito, ahora ya somos más de 700 johaneros con cientos de testimonios que os podemos compartir si nos escribís por WhatsApp, de personas que se están sintiendo súper bien gracias al producto. Además, importante, en el equipo johanero siempre damos el precio que nos lo dan a nosotros, ¿vale? Que es 30% de descuento, ¿vale? Entonces, si estáis interesados, el WhatsApp de Bienestar Johanero es +52 55 32 45 23 48. Repito, +52 55 32 45 23 48, y ahí os vamos a dar toda la información y ese descuento. De hecho, a mí ya me toca, ya es de noche y ya me voy a ir pronto a dormir, tomar el Restorate, el de por la noche. Son 3 productos, el Basics, el Activase y el Restorate. El Basics y el Activase se toman por la mañana y el Restorate es el de por la noche, es el que nos ayuda a reponer los minerales que hemos ido perdiendo a lo largo de la jornada y también ayuda a la regeneración de la parte, digamos, más física del cuerpo, tanto a nivel óseo, a nivel cartílagos, a nivel músculos, la cuestión de la piel, pelo, uñas, dientes, y a tener un descanso reparador. Ojo, no es lo mismo dormir bien que tener un descanso reparador. No ayuda a dormir, ayuda a que durante el sueño podamos tener un descanso necesario y se produzca precisamente esa regeneración. Son 3 cucharaditas, esta es la tercera. Y lo que hacemos es muy sencillo, como digo, son 2 juguitos, uno por la mañana y otro por la noche, y nos da mucha tranquilidad porque ya tenemos todo lo que se necesita, repito, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Ahora, en el caso del Restorate, es una bebida que sabe a limón, ¿vale? Y es burbujeante, entonces hay que esperar unos segundos a que se disuelva para que, bueno, no nos vaya a dar gases. Pero es una maravilla. Os decía, nosotros llevamos ya unos 3-4 años tomando los suplementos. A mí en el embarazo en concreto me vino muy bien porque me sentía tremendamente cansada. Además, en concreto el Activase, que contiene todas las vitaminas del grupo B, también el ácido fólico, aparte del que me tomaba yo como rutina por parte de mi ginecóloga, yo me tomaba los productos y me ayudaba mucho con esas náuseas matutinas. O ahora ya, en el caso de la lactancia o después de la lactancia, como es ahora con Isabela, que la verdad que es cansado ahora que está corriendo todo el día para arriba, para abajo sin parar, pues obviamente me viene genial. Lo primero que hago al levantarme es tomar mi Fitline y al terminar mi día tomar mi Restorate. Ya veis que se ha sentado, entonces ahora simplemente es tomármelo.
Tiene un sabor además, como digo, cítrico muy rico. Y merece mucho la pena, de verdad, merece la pena probarlo, es completamente natural, es un suplemento alemán y bueno, pues nos ayudaría mucho si es que estáis interesados en probar un suplemento que sea con el equipo Yojanero, tiene beneficios, esos descuentos y todo el asesoramiento y atención por nuestra parte, ¿vale? Así que me encontráis en ese WhatsApp de Bienestar Yojanero en el +52 55 32 45 23 48. Y repito, nos vemos por aquí pronto. Espero que os haya gustado mi conferencia y os mando un abrazo enorme. Bendiciones, feliz Navidad en compañía de toda vuestra familia y próspero año nuevo para todos. Bendiciones, gracias, hasta pronto.